Perfecto, hola con todos, qué bueno verles en un BTV Talks más. Estaba tratando de pensar qué número de BTV Talks es, creo que es 4 o 5, ya estamos marcando un ritmo, así que ya se hizo ritual esto y me encanta verlos mes a mes aquí. Y para no quitar mucho tiempo, ya les habíamos adelantado por el grupo de WhatsApp el tema que vamos a tratar hoy con Juan Diego y Thinking, el tema de talento que a todos nos duele, a todas las startups les cuesta el tema de reclutamiento, de diseñar un proceso y de atraer al talento indicado. Así que, ¿cómo contratar talento tecnológico sin fallar en el intento, sin morir en el intento? Creo que ahí puso Fernando. Juan Diego, te dejo para que tú lleves la sesión. Gracias. Chévere, chévere. Muchas gracias, Carmen, y qué gusto verles a todos. Queremos compartirles un poco de lo que se ha convertido en nuestra experiencia, en nuestro modo de vida. En Thinking nos volvimos ya prácticamente en esta modalidad de estar always hiring. Entonces, parte de eso es compartirles un poco de los tips, lo que nos ha funcionado a nosotros sin que eso pueda significar que somos una empresa de contrataciones, sino simplemente compartirles estas experiencias que hemos tenido de nuestro lado, de pronto se ajustan y con algunos de acá que también hemos compartido y estamos compartiendo el sufrimiento de la contratación con algunos de nuestros partners que aquí estamos colaborando por acá. Entonces, dentro de lo que habíamos comentado, Carmen, y nuestros mayores sufrimientos, también parte de nuestro crecimiento se volvió esto de la contratación. ¿Y cuándo necesito contratación? ¿Cuáles son los factores motivantes que me empujan a que tengo que meter a más gente, ¿no? Entonces, algunos de esos son la parte de tener más velocidad en el desarrollo, cuando prácticamente dices, no tengo quien haga esta funcionalidad, o estoy como founder del lado operativo y suelo decir, el trabajo no me deja trabajar porque tengo que estar del lado operativo, a su vez tengo que estar gestionando cualquier otra tarea. Entonces, es una parte de velocidad. O cuando estoy apagando incendios o resolviendo problemas y me faltan manos. Es uno de los motivantes. Cuando quiero abrir nuevos frentes de trabajo, de pronto una nueva funcionalidad que incluso requiere que tenga un nuevo PO, que tenga otro grupo de developers, o cuando quiero agregar un nuevo expertise dentro de mi equipo, parte de esas funcionalidades, o necesito un nuevo lenguaje, me voy a meter con Python, me voy a meter con inteligencia artificial, machine learning. Entonces necesito unos nuevos roles que se vayan adaptando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones que usualmente tenemos? Y ahí de pronto si alguien también acá me quiere ayudar dentro de los otros founders, ¿qué opciones se han visto tentados o están usando dentro de la contratación? No sé, de pronto, Pau, bueno, como con Pau, con ustedes con Relive, estamos dentro del proceso de contratación. Si nos quieres contar un par de opciones que han usado para buscar cómo crecer el equipo de desarrollo. Sí, claro, nosotros estamos justo acaba de entrar, que le invité a esta charla a Iván Vaquero, que es parte de Recursos Humanos. Ella creo que nos puede ayudar un poquito más en este tema, pero básicamente hemos adaptado también bastante esta idea de unir al equipo, o sea, que el equipo sea los que van atrayendo a más equipo y sean los que te dan eh, herramientas para poder, no son herramientas la palabra, pero que ellos mismos sean los que evalúan al personal y ellos mismos sean los que nos ayudan a traer más gente. Ivo, Chévere. no sé si es que tú nos puedes ayudar con esta pregunta también un poquito. Claro, ¿qué opciones tengo para crecer? Ahí vos si me quieres contar de la experiencia justamente que estamos viviendo en esta parte de la contratación. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por incluirme en esta reunión súper interesante. Yo no escuché la pregunta, si la pueden repetir, por favor. Dentro de la contratación, ¿qué opciones estamos teniendo? Por ejemplo, si estamos pensando en incluir nueva gente dentro del equipo, ¿cuáles son las opciones que actualmente Relive están usando para agregar nueva gente? ¿Como opciones o te refieres a herramientas? Como herramientas Bueno, estamos utilizando, ¿sí? sí, como opciones, herramientas. Como herramientas estamos utilizando los buscadores tradicionales que vendrían a ser LinkedIn, Jobmas, CompuTrabajo, Indeed, pero más que todo trabajamos todos los días por hacer una oferta atractiva para los candidatos.
En este tiempo me he dado cuenta que los perfiles tecnológicos son perfiles súper competitivos. Entonces tenemos que competir mucho con empresas extranjeras y eso es un punto súper fuerte que nosotros nos topamos todos los días, sobre todo con respecto a los sueldos. Entonces, como Rolip, ¿qué hacemos? Competimos con los perks. ¿Qué te podemos dar? ¿Qué te podemos ofrecer que una empresa grande, por más que te pague más, no te puede dar, ¿no? Entonces, en eso nosotros nos hemos enfocado más en este tiempo. Chévere, Ivo. No te me adelantes, no me cuentes el resto de la película, que vamos a conversarlo más adelante. Qué Pero raro yo, perdóname. no te preocupes. Una de las conversaciones que teníamos entre estos días con Fernanda Aldrete de DataBits era cuáles son estos lugares en donde, cómo puedo hacer para agregar más gente. Entonces, dentro de las opciones, tenemos un outsourcing de desarrollo, o sea, mandar a hacer un scope específico dentro a otra empresa, el tema de los staff augmentation, buscar equipos dedicados, freelancers o directamente la contratación. Entonces, digamos que esas son las opciones que tengo para crecer. Cada una tiene sus fricciones, cada una tiene sus pros y contras. De pronto el outsourcing puede ser que pierda control en cómo está desarrollado el producto que estoy mandando a hacer. El estado augmentation de pronto me trae un poquito de músculo durante ese tiempo que está en ese estado augmentation, pero salen y vuelvo otra vez a la misma velocidad que tenía antes. Un equipo dedicado de pronto es, si no tengo un equipo interno con quien se pueda aprovechar este equipo dedicado, se vuelve un outsourcing. Los freelancers a veces hay menos compromiso y la contratación suele tardarnos un tiempo considerable y hay un riesgo bastante interesante de que no haya fit, ¿no? O sea, que no empate esa persona con lo que estamos buscando. Entonces, desde el lado de nosotros como startups, tenemos también estos dos frentes. El uno que es el ser un startup con CTO, con founder no tecnológico, y el que tenemos ya un apoyo tecnológico. Si estamos dentro de esta categorización de que somos el founder no tecnológico, aquí sí o sí estamos obligados a aprender. A veces queremos delegar esa responsabilidad del socio, o sea, si no tenemos socio, queremos contratar a quien puede ser nuestro socio, no es nuestro tema de conversación ahorita porque es muy complejo la parte de conseguirte un co-founder que sea técnico. Pero digamos, si es que yo estoy buscando añadir un desarrollador, sí o sí tengo que aprender, porque puede pasar que me quieran vender gato por liebre, ¿no? Esto de, tengo un amigo que es ingeniero de sistemas y un primo que sabe full y me contó y él hace páginas en PHP. Para los que estamos de pronto sin conocimiento sobre eso, nos puede parecer wow. Y podemos caer en ese problema de que estamos enrolando a gente que por ahí no da la talla que necesitamos. Entonces sí tenemos que involucrarnos, comunidades, hackatones, tener referencias. Las referencias son muy buenas, pero las referencias siempre y cuando tengamos un contexto de qué es lo que estamos buscando. Las hackatones, los dojos, hay algunos eventos en comunidades que nos dan muy buenas referencias y poco a poco nos vamos empapando. Entonces, no tener miedo a aprender. No necesariamente tenemos que saber programar, pero sí tenemos que tener este conocimiento de tecnología que nos va a permitir discernir entre si alguien que nos están recomendando tiene ese conocimiento, ¿no? Y lo importante también es que cuando contactemos a ese alguien, es transmitirle hacia dónde quiero llegar y no lo que tienes que hacer, ¿no? A veces como founder nos volvemos decir, quiero que me resuelvas esto con .NET, con tal herramienta, o sea, directamente quiero que hagas eso. Cuando el objetivo sería encontrar personas que traigan cómo resuelve ese tipo de problemas. Y si estoy del lado de sería un founder tecnológico, ya digamos que tengo un poco más de ventaja, pero si no tengo bien definido el rol, también tengo un problema bastante grande. Y ahí empezamos como que en esta problemática de qué contrato. Algunos también de los founders con quienes hemos contactado, nos han dicho, no sé cómo contratar. ¿Cuál es el perfil que necesita llenar esa persona? Entonces, es armarnos muy bien ese job description, qué responsabilidades tiene ese developer, cuáles van a ser los alcances de sus conocimientos, qué problemas quiero que resuelva, o incluso el nivel de seniority que necesito que esa persona me cubra, ¿no? Entonces, a veces pensar en un senior es diferente pensar en el senior que ha estado
10 años en un banco versus el senior que pronto ha estado entre startups, que diría a mi modo de pensar, muy criterio personal, tenemos la ventaja de que en las startups tenemos mucha más facilidad de aprender cosas nuevas que el que estaba trabajando haciendo siempre lo mismo en un solo tipo de trabajo, ¿no? Un ejemplo tipo un banco. Entonces, también tener claro en esta parte del job description qué es lo que voy a evaluar. Parte de esto es tener todo este listado de qué es lo que estoy buscando, qué talla debe llenar, ¿no? Pero también tengo que ver desde el otro lado. Como esto es un proceso de enamoramiento, atracción, eh, ya no se estila esto de importante empresa requiere ingeniero de sistemas que sepa, que sea todólogo, ¿no? Entonces, sí hay una parte en donde nosotros les enamoramos, en donde les traemos, incluso se usa el manual de voz y tono. A veces, como empresa, tenemos una comunicación descontracturada que nos permite expresar qué hacemos, quiénes somos, qué buscamos, cuáles son cuál es la cultura en la que se está involucrando esta persona. Entonces, esta parte de enamorarle, mostrarle que acaba de tener aprendizaje, retos, reconocimiento, va a trabajar sobre un objetivo y que todo lo que él haga va a formar parte de un todo. A veces también esto de volverse desarrollador nos han comentado. Yo no quiero ser el que está simplemente como digitador, el que está haciendo las cosas porque le dicen tienes que cumplir las 8 horas trabajando, llenar tantas líneas de código, sino se sienten mucho más motivados con un objetivo que va a llenar un todo, que va a ser esta pieza única de software, que es lo que ellos están haciendo. ¿Qué tanto se alinea lo que yo como startup hago de lo que ellos buscan, de lo que ellos sienten, de lo que ellos están teniendo como su percepción de yo quiero trabajar en una startup? También pasa esto de que nos dicen, bueno, se tiene esa percepción también de que una startup es un lugar donde van a recibir muchísima plata porque se entiende que voy a pedir, ya sabemos cómo está el mercado laboral ahora y cuánto nos están pidiendo, pero cada vez se va alineando mucho mejor. El tema del aprendizaje, el tema de los retos está cobrando mucho mayor relevancia que el tema del salario. Es muy importante, sí. Por eso también les recomendamos tener un rango salarial opcional. Eso también nos va a permitir filtrar. Y dentro de esto, de lo que pedimos y buscamos, si se elimina el término trabajo bajo presión, que eso para nada, a quien veamos que sea valioso, encuentras el mensaje y directamente nos va a rechazar. Ahora, de nuevo, quisiera preguntarles a ustedes, no sé si, bueno, Fernanda no, sí está Fernanda por acá. Fernanda, Andrete justamente conversaba de ti hace un momento y ahí conversábamos sobre los procesos que usualmente uno arma para un proceso, valga la redundancia, para armarte ese proceso de contratación. Eso sí, Fer, tú nos quieres compartir ¿qué pasos tiene para ti este proceso de contratación? ¿O cómo has armado un proceso de contratación en donde tienes definido cada uno de los responsables? Sí, gracias Juan Diego. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, igual le comentaba a Juan Diego que no soy experta en talento humano, pero para cuando decidimos armar el proceso de contratación nos asesoramos con gente del medio, nos basamos en metodologías y demás. Entonces, ahorita ya tenemos corriendo un mini proceso que nos ayuda al menos darle estructura y bueno, ir perfeccionándolo también. Entonces, bueno, para nosotros generalmente cuando arrancamos es, pues sí, definir el perfil de cargo que ya mencionaban, identificar bien qué queremos. Hay una metodología que nos compartieron en 500 que nos ayudó también a pulir un poquito esta parte y era, por ejemplo, al momento de definir el perfil de cargo, no enfocarlo tanto en actividades, sino en resultados que quisiéramos lograr, obtener, y que esto también nos ayuda muchísimo ya en la entrevista a entender si realmente la persona está orientada a lo que nosotros estamos buscando, más en las acciones y en la experiencia que en solamente cumplir actividades, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Ah, Sí. no, sí, sigue nomás.
Se me cortó a mí, pensé que ya terminaste. Sigue nomás. Posteriormente, bueno, hacemos la búsqueda de candidatos, buscamos diferentes fuentes, tratamos de que nuestra única fuente no sea LinkedIn, porque ahí es donde están los perfiles más costosos, en realidad, o sea, es la gente que tiene más visibilidad y por ende, pues reciben mayor número de ofertas y pues tienen más ese poder de negociación que probablemente otras redes un poquito más ocultas, porque pues hay muchísimos desarrolladores que, por ejemplo, no les pagan nada bien y probablemente los salarios, y son muy buenos, y probablemente los salarios que tengamos sean bastante atractivos para ellos, ¿no? Nosotros, como así dato curioso, en Ecuador nos ha funcionado súper bien, gente de la central, como desarrolladores un poquito más mid-senior, que nos recomiendan profesores o gente vinculado como a la bolsa de trabajo de esta universidad. No recién graduados, tratamos de no contratar tanto juniors, porque obviamente nos tardamos más, y tratamos de traer gente que ya tenga experiencia. Bueno, buscamos muchas redes, referidos y demás. Y bueno, eso es como parte de nuestro proceso. Llamamos antes de pasar a la gente a la entrevista, entrevistas, preguntas cortas de 10, 15 minutos para no perder mucho tiempo entrevistando gente que probablemente no tiene sentido para lo que estás buscando y que luego ya nos ha pasado, que en la entrevista nos damos cuenta a los 15 minutos de que no, esto no es lo que queríamos. Y pues es más pues penoso para ti y para la otra persona tener que cortarle en una entrevista que apenas empezó. Entonces creo que eso nos ha ayudado muchísimo a prefiltrar a los candidatos y luego ya dedicarle el tiempo suficiente que tenemos que dedicarle a las entrevistas, que generalmente le dedicamos 1 hora al menos en la primera entrevista y otra hora en la entrevista final. Y en la entrevista final ya ellos presentan un caso y defienden su prueba técnica, ¿no? Para asegurarnos un poquito de que sí fueron ellos quienes la realizaron, y tratamos de hacer esas preguntas de justificación. Y eso así como a grandes rasgos. Chévere, Fer, muchísimas gracias por este aporte. Y ahí quiero mostrarles un pequeño ejemplo, un cuadrito de lo que nosotros hemos plasmado como un proceso. Entonces, dentro de lo que les explicaba es, y justamente con lo que pusimos con Fernanda, es que el proceso esté definido, que tengamos claro qué pasos tiene, quiénes van a ser los responsables de cada paso, tener una agenda. A veces nos sentamos y ya frente al entrevistado y ahora, ¿qué le preguntamos? O le sentamos a quien está a cargo del proceso sin que esté junto al perfil, a un perfil técnico que nos pueda dar apoyo. Simplemente estarle preguntando cosas que no nos va a permitir filtrar, ¿no? ¿Qué estoy evaluando en cada paso? ¿Cuánto tiempo me va a tomar cada paso? Entonces, en este flujo, por ejemplo, tenerlo plasmado, la publicación, luego viene dentro de una herramienta captar la información de Typeform, hacer un tech quiz, una automatización que nos permita grabar la hoja de vida, el Drive, el Jira, utilizarlo como ya un tipo pipeline, enviar una herramienta que nos permita validar soft skills, cómo lo estamos midiendo, hacemos una revisión. Todos estos pasos ya describen un proceso que sabemos quién está a cargo, cuánto tiempo va a pasar, en qué estadio está cada persona, para saber qué decisión, cuánto tiempo nos está tomando, ¿no? Ese proceso de contratación. Igualmente, si es que vamos a armar un pipeline, tenerlo claro, a ver qué requiere, qué prerequisitos tiene cada uno de los pasos, y si puedo automatizarlo, por ejemplo, si es que ya le rechazo en tal paso, que se generen estos emails de notificación, agradecimiento a los participantes o algún tema de feedback, lo que consideremos necesario dentro de nuestro proceso. Pero es necesario tener claro esta parte del levantamiento del proceso, ¿no? Es como también nosotros le hemos trasladado a Jira, nosotros usamos esto, puede servir PyFi, puede servirnos ClickUp, de las que tenemos contexto. Y con eso les cuento acerca de las herramientas. Cuando hablamos de esto, de los posteos bien mencionaba Fer, el tema de LinkedIn, las redes sociales, usar un headhunting también nos sirve como para captar estos perfiles. Torre, Talently son también válidas. Universidades, como también mencionaba Fer, las comunidades de desarrolladores, todo eso nos permite ir encontrando dónde están tal vez esos talentos no encontrados, que no están en el LinkedIn,
que tal vez son los cracks de una universidad que están armando software y tal vez están desperdiciando en alguna agencia que no es tan conocida y de la que podemos tomar provecho. Entonces, eso en cuanto al tema de las comunidades. Para herramientas, por ejemplo, para el agendamiento, ¿cómo tengo que agendarles para mandarles tal día, tal hora? Ya tengo un Calendly, puedo usar Calendly, por ejemplo. Para captación de información, test filtros, puede ser Typeform. Para automatización, Zapier, como les había mostrado. Fer, ¿tú tienes alguna pregunta aquí en esta parte? Hola. Sobre las comunidades, ¿en Latinoamérica funciona GitHub o nadie practica subir su código frente a GitHub como hacen en Estados Unidos? Nico, ahí de pronto tú tienes un poco más de contexto. Sí, ahí te contesto yo por la experiencia un poco más técnica, digamos. Todo el mundo ahora te pone su repositorio y siempre entras y ahí ves dos proyectos juguetes que copiaron y pegaron y le pasaron 2 días. Después, me imagino que depende del perfil. Si buscas seniors y todo, sí puede ser que encuentres gente que sí va a llenar su GitHub, pero no es común para nada. No es común para nada. Así que si te ponen el GitHub, igual siempre entro. Y al final te dice algo sobre el candidato. Si pone el GitHub, pero que está vacío, bueno, es un punto más que tomar en cuenta, porque más bien mejor lo pongas si no tienes nada. Eso. Nos suele pasar y precisamente estamos en un proceso de encontrar un UX para Relief. Encontramos muchos perfiles que se postulan para UX y no tienen un portafolio. O sea, ¿con qué te defiendes si no tienes, digamos, tu carta de presentación? Y como les comentaba, en tema de herramientas se puede usar para automatización Zapier, para los pipelines Jira, ClickUp, PyFi, para las notificaciones SendGrid, mismo Jira o MailChimp. Nos pueden servir para ya no tener que hacer este proceso manual de gracias por tu participación. Todo esto nos va a hacer que ganemos un montón de tiempo. Y ahora cuando llegamos ya a la primera entrevista, recuerden que les había comentado, tener una agenda bien descrita y tener una contraparte técnica que va a ser nuestro apoyo en el caso de que estemos como Ivo. De pronto tú también nos puedes comentar o estamos como tengo a un UX que va a estar del lado de quien está del lado de talento humano o del lado de técnicos. Cuando contratamos a un técnico, necesitamos tener un developer. ¿Qué recomendamos y qué nos está funcionando muy bien? Es tener uno de nuestros developers, pero que sea un A-player, involucrados dentro de las entrevistas. ¿Por qué? Gente talentosa atrae talento y también sabe cómo distinguirlo, ¿no? Entonces, hay en esas reuniones cuando a veces nos empiezan a hablar ya como que queriéndote impresionar y ya captas que no te da la talla. Paul, de pronto nos quieres comentar, tú estuviste recientemente en un proceso de contratación de un developer que a veces nos soltaban mucha lengua, pero poco contexto tecnológico. Ahí, Paul, nos quieres ayudar con eso. Sí, ¿cómo están? Sí, es muy común realmente que cuando postulas y mandas tú cuando tú mandas una postulación de un candidato que estás buscando, pucha, va a llegar el barrendero, va a llegar el guardia, va a llegar todos porque les llama la atención el salario. Entonces, hay un tema que igual inclusive en headhunting se les cruza y se les salta estos perfiles que simplemente convencieron en una primera entrevista y hay que tener un cuidado de no perder mucho más tiempo con ellos. Entonces es importante, como dijo Juan Diego, no solo tener una agenda de qué temas tratar ya con ellos, sino que rápidamente validar aspectos técnicos de liderazgo, valores, que ya no le deja continuar con el proceso de lo que tú esperas. Si esos temas ya no cuadran, por más persona que pasó un proceso, entró, el headhunting lo encontró, lo validó, intentó validar algunos aspectos, ya cortas, porque la labia a veces da para mucho, pero el demostrarlo, el ya incurrir en temas muy, muy minuciosos, ya simplemente la expertise la conoce y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, intenten formular preguntas donde bajo su expertise, si alguien no ahondaría en temas, no conocería estos aspectos. Y también intenten ver la capacidad de esta persona de aprender, porque
puede ser que la expertise no la tenga, pero sí la capacidad de aprender y eso sí se pone en contraparte porque es muy importante también una persona que no tenga la experiencia que aún esperas, pero que sí tenga la capacidad de llegar a ese nivel que tú esperas tener. Personas que lleguen a ser inclusive mejor de lo que tú esperas. Entonces es importante, en contratación es súper importante darte cuenta rápidamente de si es lo que esperas o no y ya no perder más tiempo. Así suene crudo, por así decirlo. A nosotros, como somos una empresa de servicio, estamos netamente acostumbrados a seguir contratando y ya nos ha pasado muchísimo que al inicio perdimos bastante tiempo, se volvía un proceso. El proceso que les mostró Juan Diego nos ha costado años de estar nosotros dándole vueltas, viendo, automatizar, dónde más podemos hacer, etcétera. Y estos tips que les damos, claro que como dice Juan Diego, no es que nos consideramos expertos ni nada por el tema, pero es una parte de nuestro core de negocio que sí nos gustaría que se lleven un tip. Entonces, rápidamente cierne gente. Intenta validar, cernir y validar que esas aptitudes, que esa gente que pasó realmente las tenga. Chévere. Gracias, Paul. Justamente la parte de esto de que a veces se les escapa en las primeras entrevistas, si es que no está una contraparte técnica, a veces nos puede jugar mal esto de que nos cae bien, se desenvolvió bien, se vendió súper bien y pasó, ¿no? Bueno, haciendo una mezcla, no es que se nos vaya a presentar el barrendero o el guardia, pero a veces cuando ponemos un perfil que requerimos que tenga X tiempo de experiencia o un seniority en específico, sabemos que los que están buscando trabajo nos van a postear un perfil y posiblemente es un junior, no recoge, pero lo postea porque usualmente dicen, por si acaso, por si me llaman, lo voy a postear. Entonces, si no se hace bien ese filtrado, por eso también dentro del flujo se hace un prefiltro con algunas preguntas de tipo de quiz súper rápido que ya nos dejen filtrar un poco esa parte. Y en lo que mencionamos del lenguaje técnico también nos da mayor también eh, sería soltura y que hasta el entrevistado tenga mayor fluidez de explicar lo que él busca proyectar. Ya cuando estamos viendo perfiles que son buenos, ahí vemos que si es que buscamos a alguien que tenga el potencial o alguien del que queramos invertir tiempo en su educación, en su proceso de inducción y crecimiento, o si necesitamos a alguien con expertise en específico que cumpla ciertos requisitos. El lenguaje es importante también, pero un punto también que le consideramos necesario cuando incluimos dentro de estas entrevistas a un developer de nuestro equipo, también hay una parte en donde que hay que explicarles a ellos, hay que explicarles por qué estás presente dentro del proceso de contratación. Nos pasó, y esto vamos a contarles como anécdota personal. Nos pasó que uno de nuestros developers se sintió incómodo de estar en el proceso de contratación porque sentía que era una tarea que a él tal vez no le permitía seguir haciendo lo que más le gusta, que es programar. Pero entrando en el contexto de, si no le explicamos la situación de que, mira, sabemos que en tu capacidad, tú tienes una capacidad de discernimiento muy buena para entender quiénes son los mejores y cómo tú estás también creciendo en este formato, eso nos pasó ya hace algún tiempo, eh, esa persona se dio cuenta que sí, realmente ahí había un switch en donde él podía identificar a sus pares, era muy bueno. Entonces, él, como era tan, estaba, digamos, a un muy buen nivel, pudo identificar con quién él quisiera trabajar. Entonces, cambió también esa parte de la mentalidad y cómo los distinguía a los buenos. Desde ese momento, nuestros players que están en los procesos de contratación tienen claro cuál es el objetivo. Incluso se les hace una inducción de qué es lo que ellos deben medir y cómo deben identificar estos valores entre los nuevos contratados, ¿no? Entonces, esa es la parte también que debemos tomar en cuenta dentro de nuestros perfiles internos que van a formar parte. Y
Algo más les quería comentar con respecto a ese tema. Y debemos considerar el tiempo que van a estar involucrados dentro de esos procesos. A veces sí tenemos una cola de tareas que hacer y no se considera el tiempo que este developer nuestro tiene que estar también dentro de procesos de entrevistas, pruebas técnicas, todo eso debemos planificar. Así que no debemos dejar mucho a la, como quien dice, a la buena de Dios. Entonces, por eso es que les recalcamos mucho de lo del proceso. Cuando ya se vienen las pruebas técnicas, y habíamos especificado unos momentos atrás, ¿qué rol debe tener esa persona? ¿En qué lenguaje quiero que programe? Si es que necesito que sepa resolver problemas. Hay una parte en donde se va a hacer ciertas evaluaciones en casa y digamos presencial, entre comillas presenciales, que esté online, que esté con alguien de nosotros. Y lo que nosotros recomendamos es que no demande mucho tiempo. Sabemos que el tiempo es muy valioso y más que nada dentro de los que están trabajando y estamos buscando captarles. De mandarles una tarea que sea muy exhaustiva, de pronto no la van a hacer con todo el esfuerzo porque, bueno, yo estoy trabajando, tal vez no es que esté yo buscando trabajo, no quisiera demorarme mucho tiempo. Entonces, por eso buscamos que esas pruebas sean muy concisas con el tema que yo quiero evaluar. Además, esas pruebas nos van a dar esos indicadores clave, pero aparte de eso, una incomodidad que también puede llegar a pasar, porque la hemos llegado a sentir, es cuando les mandamos hacer algo que ellos puedan percibir como que nos estamos aprovechando. Es decir, mandarle una tarea muy larga. Les hablo en el caso de UX. Hubo alguna vez un aplicante que nos decía, pero y eso resulta que ya me han hecho algunos procesos y me han pedido los archivos, los códigos fuente, y parece que estuviera haciendo el trabajo gratis. Fue un súper buen feedback que nos dieron y desde ese momento también transmitirles mejor que no queremos código fuente, quisiéramos que nos presenten cómo resolvieron el problema. Ellos van a estar en completo control de sus archivos y simplemente compartirlos, ¿no? O sea, compartir una presentación, qué es lo que hicieron y cómo resolvieron. Eso es un detalle que nos cambió mucho la forma en cómo nos lo presentan. Ya no se siente ninguna clase de incomodidad. Y dentro de los feedback del proceso nos han indicado que les parece muy bien esa parte de cómo lo están presentando. Ahí, Nico, no sé si de tu lado nos quieres comentar un poco más en qué nos enfocamos en la parte de las pruebas. Sí. En la prueba en casa, bueno, ahí depende mucho de su contexto también y de su necesidad. Por ejemplo, ahí es importante la definición del perfil. ¿Necesitan que esa persona sea experta en Python de ley o si es muy buena en TypeScript, por ejemplo? Podemos asumir que alguien muy bueno en TypeScript y que entiende bien conceptos de programación, aprender Python no le va a tomar mucho tiempo porque son lenguajes bastante parecidos también. Así que igual en la definición del perfil tienen que aclarar un poco esa cosa. ¿En cuánto tiempo creo que sea productivo en el tech stack que estoy manejando? O si más bien estoy dispuesto a esperar unos 3 meses y justamente enfocarme en la capacidad de aprendizaje y en la capacidad de resolución de la persona. Nosotros en Thinking al menos sí nos interesa muchísimo más lo segundo, así que no discriminamos sobre tecnologías mucho, digamos, porque no sé, a veces encuentras gente que no trabajan en tu stack, pero que igual son muy pilas y a veces que son un poco desaprovechados también, porque ahorita hay tech stacks que son mucho más sexys que otros y por lo tanto que tienen al final que están proponiendo salarios mucho más altos. Así que, bueno, igual eso hay que tomar en cuenta. A nosotros sí nos funciona bien mandando un proyecto, dejando bastante abierto el tech stack que se pueda usar, digamos. Eso, igual en la prueba en casa no hace falta que sea exhaustivo o demasiado completo, porque justamente entran otros filtros. En la primera entrevista hacemos unas preguntas muy rápidas para hacer un filtro rápido, como decía Paul, para no perder más tiempo también, ni nuestro, ni del candidato. Y sí, eso. Y después tenemos una entrevista técnica que les vamos a comentar. Así que al final el proyecto es un componente más, digamos. Como saben, la tecnología es muy compleja y la programación es más arte que ciencia.
que es bueno tener un snapshot chiquito de un montón de aspectos diferentes aristas, y ahí podemos tener justamente ya una foto un poco más precisa de las capacidades de esa persona. Y es mejor dar un caso real, nos parece, esas pruebas en casa, mandar algo que podría estar haciendo día a día, digamos. Eso, rápidamente sobre esa parte. Pero, y cuando se hacen las pruebas, digamos, presenciales, también es conveniente pedirles ya que vengan instalados, no sé, algún ambiente de desarrollo, o sea, temas de los prerequisitos para que no demoren tanto, ¿no? Y aparte de eso, que pueda demostrar sus habilidades con PER, ya con nuestros developers, y nuevamente considerando el tiempo que va a demandar de nuestro lado con nuestros developers para que pueda ir teniendo el contexto de qué es lo que está haciendo y cómo se está desarrollando. Eso en cuanto a la parte de las pruebas técnicas. Y ahí para acotar una cosa adicional, Juan Di, lo que mencionabas también, Fernanda, eso de pedirles hacer una presentación, eso hemos hecho una prueba justamente, pero era para un perfil un poco más, un perfil de arquitecto, digamos, así que algo bastante más senior. Y al final algo que ahí funciona súper bien es involucrar en esa presentación a todo el equipo de desarrollo. Por ejemplo, cuando va a ser un perfil que va a tener un poco de autoridad, digamos. Y al final involucrar a todo el equipo en aunque sea en una sola etapa. Eso va a ayudar muchísimo después a la inducción de esa persona. Porque al final, este tema de que chuta, llega un tech lead y ahora me va a dar órdenes y todo, y no le conozco, no sé qué. Hasta ahora hemos empezado la startup nosotros por nuestro lado, etcétera. Es que siempre hay este tema un poco de chuta, qué tan fácil va a ser la aceptación de esa persona dentro de la cultura del equipo, etcétera. Así que haber involucrado a todos los devs, aunque sean juniors y QAs, etcétera, en dar su opinión y tomar su opinión en cuenta, eso ayuda muchísimo más después a que acepten a esa persona, porque al final fue decisión de ellos también. Así que ya, eso como tips para esos perfiles, que puede ser interesante. Chévere. Y otro de los factores que estamos considerando bastante, le estamos dando bastantísimo peso, es en el tema de los soft skills. De pronto alguien más acá está contratando usando soft skills que me pueda contar en qué se están fijando. ¿Alguien? ¿Nadie? O de pronto, Ronald, de pronto, ¿tú qué consideras que es un soft skill que buscarías dentro de un developer a quien contratarías dentro de tu equipo? Mira, soy de opiniones fuertes ahí, así que advertencia, ¿no? A ver, me gustan developers, yo soy developer, entonces como que he logrado hacer esa transición a comunicar, y realmente la comunicación me parece que es algo esencial. Dentro de las pruebas que nosotros hacemos, sí les pedimos que redacten un par de cosas para entender un poco cómo es, sobre todo ahorita que trabajo remoto, porque realmente hemos notado cómo hemos contratado buenos developers que tienen terribles deficiencias comunicacionales, y eso genera después una bola de nieve interna, ¿no? Que puede ser que dé buenos resultados en específicamente una tarea técnica, pero cuando se trata de trabajar en equipo, realmente falla, ¿no? Entonces sí, hacemos un poco de énfasis en ese tema, en el tema de la comunicación. Creo que es el más fuerte. Y hay otro que estoy tratando de descifrar cómo llegarle, y es que no sé si alguien tiene algún consejo, pero nos está pasando que muchos quieren trabajar de más, y eso es un peligro por el burnout. Y les estamos desde cero seteando que tienen que descansar. O sea, a veces hasta tenemos que regañar. Entro al Slack a las 9 de la noche un sábado y están en una llamada. O sea, no es que esté mal, pero, o sea, por favor, descansen, porque si no, entonces eso nos va a costar más plata en pocos meses, ¿no? Entonces, creo que esas dos son las cosas que más me preocupan cuando contrato, ¿no? Natalina nos levantó la mano hace un momentito. No sé si Natalina tenías alguna pregunta o nos quieres aportar algo
en esta consulta de los soft skills? ¿En qué nos estamos fijando? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Sí, bueno, si bien no estamos en procesos de contratación, yo creo que parte de la cultura que queremos crear dentro de Inbox tiene más peso los soft skills que realmente digamos, los aspectos técnicos. Si bien son evaluados con una simple, si tienes una base de conocimientos técnicos, como bien mencionaste previamente, puedes comprender más o menos si este perfil va a llegar a resolverte o no, independientemente de los lenguajes de programación o frameworks que lleguen a manejar, digamos. En mi caso, yo suelo buscar más gente que resuelva, gente que haga que las cosas pasen. Trato de encontrar ese tipo de perfil que logre ver al resto del equipo como su par, incluyéndome. De hecho, es parte de lo que le digo al equipo día a día. O sea, yo soy una más de ustedes y ellos se sienten como tal. Ellos me llaman en cualquier momento, me preguntan cualquier cosa. Cuando se sienten trabados, se comunican y son bastante independientes hoy en día, lo cual me da tiempo para enfocarme en por ahí otras cosas, tratándose de un equipo, digamos, bastante nuevo. Creo que ha funcionado fijarnos más en estos aspectos hasta hoy. Chévere, chévere, y gracias. Leo acá nos quiere hacer una acotación. O sea, una acotación, tal vez una pregunta abierta, pero cuando hablamos de soft skills, lo primero que viene a mi cabeza es cultura. Entonces, no sé si alguno de ustedes mete el tema de los valores y en contraposición los antivalores como un filtro, o en la primera llamada que nos dijiste hace un rato, o justamente a la hora de evaluar, porque creo que identificar eso que armoniza o desarmoniza es una de las cosas más importantes cuando me ha tocado participar de estos procesos, ¿no? Chévere. Y ahí Leo nada más, perdón, Juan, Sí, sumaría el ejemplo puntual que en el último proceso que llevamos en Buen Trip, tú implementaste. Sumamos una pregunta de, cuéntanos, ahí Leo, cuéntales tú, así que para no estar teléfono Sí, dañado. bueno, todos saben que en Buen Trip el valor posiblemente, una de las cosas más importantes justamente es ser give first. Entonces, la pregunta retórica era, ¿qué puedo yo preguntarles para saber si son give first? Y lo que hicimos fue finalmente preguntarles así abiertamente. O sea, la última pregunta, cuando quedaba 30 segundos para terminar la llamada era, cuéntame la última vez que ayudaste a alguien y cómo lo hiciste y que no sea alguien que conociste. Entonces, la forma en responder esa pregunta hablaba mucho de la persona que estaba detrás y justamente la forma de enfrentar un problema. Entonces, creo que acotarlo es importante, ¿no? Porque también si le das mucho tiempo no agarras ese feeling. Entonces, y salieron cosas súper interesantes de ahí que no hubieran salido de otra manera, ¿no? Chévere, y muchas gracias por su acotación. En esta parte nosotros le hemos dividido dos cositas. Jay, perdón, ahí si nos quieres ayudar con... Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Juan Di, qué gusto verte, loco. Oye, sí, o sea, yo un poco haciendo eco de esto, quizás el tema de cultura, a mí personalmente en eso soy muy radical, en eso pienso parecido al Ronald, el tema de comunicación y el tema de soft skills a veces, en mi experiencia, terminan siendo a veces hasta más importantes que los hard skills, porque puedes tener un Messi que si es individualista y es intratable, en realidad es como, más bien a veces estorba en vez de ayudar, por más crack de la programación que sea. Entonces, y normalmente la gente muy inteligente y muy crack suele volverse egoísta y casi intratable. Entonces, al menos en mi experiencia me ha pasado eso, que he contratado gente ridículamente talentosa, pero muy difícil de liderar y muy difícil, o sea, realmente termina volviéndose un problema en el equipo, me ha pasado varias veces. Entonces yo ahí coincido mucho con lo que dijo Leo. A veces es un tema, es más arte a veces que nada. Y yo en mi manera o la forma en la que yo lo he abordado es con preguntas parecidas a las que tú decías, Leo, ¿no? O sea, me he leído unos 3 libros de selección de personal y de ahí he sacado unas preguntas que me parecen críticas, evaluar las respuestas del candidato. Normalmente la medición de soft skills, que sí se puede complementar, no digo que no como una herramienta como Kudert o Evaluar o cualquiera de estas plataformas de soft skills, pero yo sí creo que a la final, a la hora de la hora, es esa pregunta clave y la forma en la que responden.
la que realmente te hace caer en cuenta si es que es una persona que va a ser fit o no. Es más feeling, es feeling. O sea, es un feeling, y no es un feeling que tiene que ver con que te cayó bien o te cayó mal, ¿no? A veces incluso no te cae tan bien, pero dices, no, pero este man es el típico radical candor que te va a decir en la jeta si no está de acuerdo con algo. He's the one, ¿no? O she's the one, lo que sea, pero a veces incluso es alguien que no te cae muy bien, pero dices, no, este man va a calzar bien, porque es una persona que no se va a quedar con el pelo en la lengua, y eso es importante. Esa es un poco mi opinión y mi experiencia. Gracias, Jay. Federico, ¿algo nos querías comentar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora actualmente me desenvuelvo ya en roles jerárquicos, pero hasta si se quiere decir 6 meses atrás yo era un desarrollador, uno de los tantos que están acá charlando al respecto. Y yo lo que tengo que aportar más que nada del lado de mi rubro, de mi gremio, es que todos con el paso del tiempo, ya sea 1, 2, 3 años, ya empezamos a sacar lo que serían las soft skills y tranquilamente podemos pasar la entrevista con los recursos humanos vendiendo un poco de humo. Y eso es todo lo que había planteado un señor previamente, de que la primera entrevista nadie pisa el palito y cae en el filtro. Yo también tengo el dicho de que siempre el que tiene puesta una camisa termina haciendo una pregunta muy específica a alguien que tiene puesta una remera. Eso también es un lema, y yo creo que también hay que buscar qué tipo de desarrollador querés buscar. Si querés alguien que pueda llevar al cliente, que buen mozo o buena moza, que pueda responder dudas generales y también causar una buena impresión, o si buscas a esta persona que tiene que resolver problemas críticos y específicos. Porque no es lo mismo que tengas un problema general, verlo con el equipo y tratar de salvarlo, a que tengas un problema en una DLL, una versión específica de un repo en PHP. Ahí por ahí necesitas a la persona que no tenga tan buenas soft skills y tengas que buscar ese rol en específico. Eso también creo que es muy importante a la hora de la búsqueda. Y también abro, ya que estoy hablando acá, estaría bueno que todos, me incluyo, dejemos de utilizar lo que serían plataformas como HackerRank para evaluar a los colaboradores, a los desarrolladores. En el día a día no lo vas a usar. Nosotros como startups siempre tenemos problemas críticos que tenemos que sacarlo ya mismo. Por ejemplo, hoy me junté con el equipo porque algo en producción no estaba funcionando y tuvimos que tratar de salvarlo lo antes posible, porque si no el cliente se iba a enojar y íbamos a quedarnos sin facturación, básicamente. Hacer algoritmos no están buenos, pero no van a hacer que sean lo más habituales, y aparte plataformas como HackerRank y similares no te permiten importar librerías y todo lo demás. Si vos vas a las documentaciones de Python, Microsoft o el lenguaje que vos uses, siempre te van a recomendar que uses tal librería para cierto motivo, y en HackerRank te piden que reinventes la rueda. Yo creo que eso no es lo que ningún desarrollador hace y no es lo que cualquier startup debería buscar. Parece que también tendríamos que revisar eso. Chévere. Gracias, Fede, y súper valiosos sus aportes. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Lo hemos dividido en 2 secciones esta parte de los soft skills. Una que precisamente buscamos cómo interactúan las personas dentro de un entorno y cómo están dentro del fit cultural. Y ahí quiero contarles algo que estamos usando que puede sonar mucho al horóscopo. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de la metodología DISC, DISC. Les voy a leer una definición de cómo es este tipo de clasificación. Supone esta teoría, bueno, no me voy a referir a los creadores y todo eso, se nos enmarcan como que en 4, digamos 4 grupos, más o menos parecido a la película esta de Divergente, ¿se acuerdan? De que el uno es de valor, el otro de los eruditos. Esta metodología nos clasifica por ciertos rasgos que tenemos, en donde somos dominantes, influyentes, serviciales y confiables o concienzudos, algo así es el término, de ISC. Les voy a describir la descripción de cada uno de estos, a ver si alguno de ustedes se siente identificado con estas descripciones. Dominantes, son personas enérgicas y decididas, acostumbradas a tomar decisiones rápidas, a aceptar retos y cuestionar el orden establecido. Se encuentran orientados a los resultados y se preocupan más por conocer el qué y el cómo. A veces pueden tener poca tolerancia social. Me sonó esto al comentario que hizo Ronald hace un ratito. Podría ser que él sea una de. Influyentes, se encuentran orientados hacia las personas, son comunicativos, amistosos, simpáticos y optimistas, les gusta la popularidad y el reconocimiento público. Un servicial es una persona paciente y estable con la habilidad de escuchar y trabajar bajo presión. No se estila ya ese término. Se encuentra orientado al proceso y se preocupan por el cómo más que por el por qué.
Estos serviciales tienden a funcionar muy bien dentro de los equipos de soporte técnico, o sea, soporte, todo lo que sea soporte, asistencia. Y un confiable concienzudo es personas precisas y analíticas. Les gusta seguir las reglas, son metódicos y observan cada detalle para tener la mejor solución. ¿Cómo les suena eso a cada uno? Les voy a mostrar un ejemplo, mejor dicho, les voy a preguntar, ¿cuál creen que sería el perfil de Fer, por ejemplo? ¿Cómo lo identifican dentro de las descripciones que les comenté ahorita? Carmen, tú que le conoces a Fer. Justo iba a preguntar, ¿Fernanda Aldrete o Fernando Rivera? No, Fer Rivera. Pucha. Cuidado, Carmen. No sé. Dominante. creo sí. yo. Se acabó la reunión. No, mentira. Entonces, Sí, dominante. esta herramienta es una de las que usamos. Como decía Jay hace un rato, existe Evaluar, existe CUDER. Esta es una herramienta que funciona en la web y digamos que es bastante acertada, es una predicción. Por ejemplo, el caso de Fer es una D dominante. Les voy a ir mostrando de algunos, de Alfonso, no sé si le conocen, pero Alfonso de Criptos es una D. Si lo pasas con todos los founders, no creo que sea otra cosa que no sea Ya. dominante. Vamos identificando patrones, ¿no? Dale. El Jay es una D. Martín es una D. David también es una D, pero si vemos, no sé si van a ver en mi pantalla, la D tiene también ciertos matices, ¿no? Les dejo simplemente como curiosidad, puedan hacer una prueba DISC cada uno. Lo importante de estas pruebas es el conocerse y es identificarse bajo cuáles son mis motivadores. Ahora, acá, Ronald, estás en una D, pero ya estás del lado influyente. O sea, ya estás del lado en donde también te gusta hablar, eres también consultor, sabes dar muy buenas respuestas, conoces muy bien tu negocio. Entonces, esa es la parte en donde ya empiezas a meterte del lado de influyente. Wow. Me va a cobrar por cada post. A José de lo que le leemos, le escuchamos, le vemos que es una I, influencer. Ileana está como una I. Fer también tienes tu I. Acá Francisco está también como una I. Esteban. Juan, ¿y de dónde saca esa data? Perdón la pregunta. Que no Esta caché. herramienta se llama Crystal Knows. Entiendo que trabaja con algo de Machine Learning, predicciones. Supondría yo que lee algo de lo que tú posteas, de a quién sigues, palabras claves, puede ser. No tengo idea, ciertamente no tengo idea, porque para las pruebas DISC tú vas llenando un formulario, o sea, vas llenando preguntas. Nosotros colaboramos con CUDER, que es la herramienta, es una de las herramientas que hace. Evaluar también tiene un autor, pero hay pruebas en línea que tú vas llenando estos datos y te va dando. Carmen, vemos que... Esta es una extensión que solamente con meterte en el perfil de LinkedIn ya te bota el disc. Esa es una extensión, sí, correcto. Es de pago y te muestra ya su perfil. Con Andrea es una C. Qué miedo, güey. Y acá, Sí, solo para... una C. Sí, solo para aclarar, Juan Di, sí, saca del LinkedIn, Jacobo, para contestar tu pregunta. Es de Así que se fija en el perfil de LinkedIn y ahí analiza un poco cómo redactas y todo, y según eso te saca la cosa. Que no sé cuál es la precisión, pero sí está por ahí, de lo que hemos visto, la verdad. Entonces, ¿Cuál es el nombre? Perdón, disculpa. Crystal Knows. Crystal Knows. Entonces, coincide, y hemos encontrado este patrón, que los developers tienen una C muy marcada. El tema de ser metódicos, Nico, por si acaso acá, quienes lo conozcan, es también una C muy marcada. Metódico, le gusta que todo esté, no sé, Nico, mejor descríbete tú mismo, no quiero describirte. No, sí, la estructura, lo que no es tanto la Juan Di, la estructura y un poco el perfeccionismo contra lo cual tenemos que pelear. Organizado, exactamente, es la organización y mantener todo así como al detalle. Entonces, esos factores como soft skills lo hemos identificado en los developers. Entonces, buscamos que entre los developers estén por ahí. No es regla, pero ya hemos ido probando, por ejemplo, developers que tienen una I marcada, una I alta.
A veces son mucho bla bla, pero no son muy ejecutores. Entonces, ahí vamos ya viendo ese tipo de patrones. No es malo, no son cosas que no se puedan aprender, pero como les digo, ya dentro del comportamiento humano, que no es nuestra expertise, hemos notado estos patrones. Entonces, esto les dejamos como parte de los tips. Y cuando mencionamos los del fit cultural, ahí sí en cambio ya va atado a nuestros valores internos, ¿no? O sea, qué hemos definido nosotros, cómo se alinea, y hay también las preguntas que justamente mencionaban. Una de las preguntas, por ejemplo, ¿qué prefieres tú? ¿Terminar una tarea que estaba a tu cargo o ayudar a un compañero que estaba atrasado para acabar las tuyas? Aunque eso implique que no termines la tarea que te corresponde. Entonces, no hay respuestas buenas ni malas a esas. O sea, de pronto la que nosotros consideraríamos interesante es que nos diga, vería cuál de las dos es prioritaria. Pero si, por ejemplo, nos dice, yo le ayudaría a esta persona, tal vez no acabe, entonces sí es mucho de ayudar, pero tal vez ninguno de los dos termine las cosas, pero está bien que quiera compartir este tema del Give First, pero también ya nos sonaría raro que diga, yo termino lo mío y allá el resto. Entonces ya estamos viendo ese tipo de conductas que en el fit cultural no machea con nosotros. Nico, ¿de pronto algo querías comentar? Sí, más parte de los soft skills también, algo que ya pensé con lo que mencionabas, Federico. Dos soft skills que nosotros sí miramos. Al final creo que un buen dev tiene que buscar bien en Google. Con lo que dijeron que al final en HackerRank, etcétera, no puedes encontrar librerías. Al final el dev todo el día está en Google y tiene que manejar súper bien Google y eso nos fijamos, ¿no? Justamente en la prueba técnica, ahí hacemos una parte práctica y mucho más que ver a qué resultado llega, vemos justamente cómo piensa la cosa y cómo busca en Google también. Y decimos, usa Google como si estuvieras trabajando, usa Google, Stack Overflow y ver cómo lo maneja. Eso es un soft skill súper importante y que nunca nadie te enseñó. Es chistoso, porque es súper importante y nunca nadie te enseña. Y otra cosa que tiene que ver es que sepan leer inglés, digamos. Eso a mí me parece súper importante, porque si te limitas a resultados en español, en la parte técnica, te va a complicar bastante. Así que no me importa que hable inglés, pero que sí sepa leer documentación en inglés, eso sí me parece como un soft skill vital también. Esas dos cositas. Solamente para responder a Fernanda, que nos puso una pregunta acá en el chat, ¿cómo evalúa una persona que tiene buenas habilidades? Usualmente los perfiles tienden a ser más comunicativos, pero también hay otras pruebas, que es el VELNA, que es verbal, espacial, lógico, numérico y espacial, que si es que, por ejemplo, es alguien que tú necesites que sea un vendedor y necesitas que tenga esta facilidad verbal, entonces puedes tú medir qué tanto tienen la B. Nada de eso requiere, o sea, quiere decir que es una persona más inteligente, menos inteligente, no tiene nada que ver con eso, simplemente es en qué fluye mejor. Por ejemplo, si sabemos que una persona que trabaja en una tienda va a tener una N muy marcada porque día a día de ellos está a contar el vuelto, súper rápido hacer cálculos matemáticos, que de pronto un ingeniero de desarrollo tiene una N tal vez no tan alta porque no es su expertise de día a día. Entonces es algo en lo que podemos ir mejorando. Me dieron las 6, no sé si se pueden pasar un minutito para concluirles con dos temas que están pendientes, que es el tema del onboarding y la cultura. O Carmen, damos por terminar. Los que se puedan quedar, se quedan. Y si no, la grabación va a quedar. Ya, Que se quede la Julia. Les comento solamente, ya hemos hecho la contratación. ¿Qué viene de aquí? El onboarding, algo que no debemos despreciar, o sea, no debemos dejar de lado, o sea, ya le tenemos al developer acá. ¿Cómo debemos tomar este proceso de onboarding? Es la inducción dentro de la empresa, también requiere que tengan un proceso, qué metodologías están usando dentro del startup. Y aquí procuramos que siempre haya un mentor o padrino que les ponemos a los developers, porque no saben a veces a quién pregunto qué cosa. Entonces, sí es un tema de irles llevando al menos las primeras semanas, que no haya esa frustración de no sé qué hacer, darle todo el paseo por toda la empresa, saber que no es que estamos esperando que ya produzca desde el día uno, sino que conozca y se sienta habituado, y que estos padrinos van a ser quienes le estén dando, mentores, le estén dando feedback constantemente. Tomando en cuenta que debe haber una evaluación mensual, no una evaluación de te voy a tomar una prueba, sino de estarle haciendo esta retroalimentación constante.
al mes nosotros ya podemos tener una identificación de qué tanto se está adaptando al perfil. Si es que es un no, definitivamente despedir rápido es una de las premisas. Tómense el tiempo en contratar, pero despidan rápido, porque es más costoso tener un big player metido dentro de nuestras empresas que nos va a jalar a los big players hacia abajo, ¿no? Igual dentro de los 3 meses de adaptación, que se le llama, que es el periodo ¿cómo se dice? El periodo de prueba, ahí se tendrán que haber hecho todos los feedbacks necesarios y ver cómo sigue esa persona. Y el tema de la cultura, sobre todo, es asegurarnos que estamos cumpliendo con lo que hemos ofrecido. Si bien le enamoramos, no queremos que esto suene a solamente fue hasta, como a veces como dicen en el matrimonio, solamente hasta conseguir la firma en el matrimonio, me ofreciste el oro y el moro, una vez que estoy acá, sí me pones el tema de trabajar bajo estrés, ¿no? Entonces, siempre es cumplir lo que estamos ofreciendo, el tema de los retos, tener un plan de carrera. Un developer que no sabe hacia dónde va es el developer que se empieza a aburrir directamente. ¿Qué debe aprender o sea, dentro de ese plan de carrera? ¿Qué es lo que va a aprender en cada estadio? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan? ¿Y qué esperamos de ellos? Procurar que crezcan rápido porque sabemos que a veces solamente el matrimonio es hasta que la muerte los separe, pero los developers, y a veces ni eso, ¿no? Pero los developers sabemos que van a tener un tiempo de vida a menos que sean socios. Incluso dentro de los socios también se puede terminar antes. Pero al procurar que se crezcan rápido es porque debemos hacer que su aprendizaje se vuelva cada vez mucho más fácil para nosotros como founders y que los que están como que en niveles más abajo en el sentido de tiempo sean los nuevos que hagan las inducciones. Además que sabemos que en ese tiempo de vida que tengan un developer ustedes deben poder medirlo para saber en qué tiempo se devengó todo el costo de la contratación, de la inducción y todo ese proceso, ¿no? Y promover en todo momento cultura de feedback. Y bueno, que en nuestro caso nos hemos puesto en modo de siempre estar contratando. Eso les queríamos compartir. Espero que si es que algo les sirve de estos tips, yo sé que les encantó la parte de las herramientas del DISC, hay cualquier cosa en lo que les podamos colaborar o dar algún temita, algún tip adicional, estamos con mucho gusto para lo que necesiten. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Juan Diego, yo me perdí gran parte de la conversación, disculpas porque estaba con mi hijo en el médico y luego en Fibeca. Mencionaste el tema, a mí me encantó cuando ustedes me contaron lo que habían hecho para mejorar la tasa de conversión de gente que terminaba el formulario de aplicación y que fue un tema de ver hacia adentro y definir cuál es la cultura de la empresa y transmitir eso también durante el proceso de aplicación. No sé si conversaste de eso. Nico, de pronto tienes tu parte en ese tema. Ahí creo que no te entendí la pregunta, Fer, perdón. No, que me acuerdo conversando con ustedes que... Ahí yo te comento la respuesta, Fer, yo te entendí. Sí, nos dimos cuenta que el tema de, no sabíamos por qué, pero el formulario de UX, la gente lo completaba y la de Devs se caía en medio de completar. Entonces, ahondamos un poco internamente y fuimos a la fuente de quién está construyendo y cómo lo están construyendo. Y realmente nos dimos cuenta, sí, notoriamente, que el de Devs no transmitía lo que la empresa era y el de UX transmitía completamente lo que la empresa era y quería y esperaba a nivel de valores, ¿no? Entonces, tú solo leyendo veías una empresa donde súper horizontal, donde puntualidad es súper importante, honestidad es súper importante, y fue algo que nos choqueó y nos quedamos como que, wow, o sea, no puedo creer que el tema de comunicación nos jalamos durazo aquí, y ahí tomamos acción. Eso fue lo que hicimos, y ahora hacemos que la gente que comunica sea adecuadamente, o sea, cómo comunicamos desde que postulamos, es súper importante para nosotros, para que sientan en dónde se van a incluir. Eso fue lo que hicimos, Fer. Y fue parte de los feedback que nos daban, ya, o sea, ya no venía el feedback de
por quedar bien, sino ya eran thinkers de algún tiempo. Decían, a mí me gustó realmente el mensaje de la postulación, porque yo decía, quiero trabajar ahí. Leí eso y dije, yo quiero trabajar ahí. Es ese mensaje, es esa voz y tono que le damos a nuestras postulaciones, a toda nuestra comunicación, que nos hace mostrarnos a quienes queremos atraer. Obviamente eso no tiene que significar que finjamos ser los chéveres si realmente nuestra cultura requiere algún tipo de lineamiento específico. Mostrarnos tal cual, y la gente que llegue va a llegar porque aprecia ese tema cultural. No, un tema de postulación no es solamente listar cuáles son los requisitos y qué te ofrezco, sino a dónde te estoy invitando. Esto es prácticamente como enamorarse de alguien. Te estoy mostrando todo lo bueno, todo lo que soy, o sea, no solo lo bueno, y explicarte qué es lo que quiero de ti. Entonces, eso sí ha marcado mucho en nuestro proceso de conversión, la comunicación de la postulación. Gracias. Listo, chicos, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí cualquier cosa queda la grabación, y para lo que necesiten, estamos en contacto. Gracias, Paul, Juan Diego, gracias. Gracias. Gracias a todos, buenísimo. Gracias. Una linda tarde. Gracias, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Gracias a Chao. todos. Bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.